Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jennifer Vargas y el día de hoy vengo a presentarle mi infografía número 2, la cual va a tratar de viscosidad de los fluidos. El primer punto que vamos a tratar va a ser el esfuerzo cortante, que está aquí, el cual es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a una sección transversal de un prisma mecánico, como por ejemplo una viga o un pilar. Se designa normalmente como T, V o Q, como podemos observar aquí. El siguiente punto que vamos a tratar es la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, también se conoce como viscosidad absoluta, es la resistencia interna de las moléculas de un fluido en movimiento y determina la fuerza que lo mueve y lo deforma. Esto quiere decir que es la resistencia interna, o sea, es la resistencia molecular de un fluido a deformarse o moverse por una fuerza externa. Las unidades que maneja viscosidad dinámica son las Poise y aquí podemos ver su fórmula, que es fuerza tangencial es igual a la viscosidad dinámica por la superficie, por la velocidad de una placa respecto a otra entre el espesor de una lámina líquida. El siguiente punto va a ser la viscosidad cinemática, la cual es una medida de resistencia interna, nuevamente como la viscosidad dinámica, de un fluido a fluir bajo fuerzas de gravitación. Esto quiere decir que las fuerzas gravitacionales que van a ser aplicadas en un fluido, como en todo, va a tratar de oponerse a ellas. Un ejemplo de esto es que si tuviéramos un plano inclinado y pusiéramos un fluido, la viscosidad cinemática sería esta resistencia que tendría a fluir hacia abajo por la fuerza de gravedad. Las unidades que esto maneja son los stroke y los centri-stroke. Aunque como ya vimos anteriormente, tanto los Poise de la viscosidad cinemática como los stroke y centri-stroke o centipoises de la velocidad cinemática son unidades que empiezan a descontinuarse porque ya no son tan eficientes como antes. Aquí vemos la fórmula, la cual es la viscosidad cinemática, es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Los siguientes puntos que vamos a tratar son los fluidos newtonianos y los no newtonianos. El fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad podría considerarse como constante. Un ejemplo de ello podría ser el agua, la sangre o el pegamento, entre otros. En cambio, un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y con la tensión cortante que se le va a aplicar, como la catsup, el helado de caramelo o una resina de una planta. Acá abajo tenemos una gráfica que describiría el fluido newtoniano, que como ya lo dije, su viscosidad se considera constante. Esto quiere decir que la gráfica va a ser una línea recta, no va a sufrir ninguna fluctuación con respecto a nada. O sea, no importa en qué condiciones se encuentre, esta no va a fluctuar. En cambio, aquí tenemos estas dos gráficas que describen los fluidos no newtonianos, los cuales estos sí reciben fluctuaciones, por eso es que no son una línea, no son una gráfica recta, y estos varían dependiendo de la temperatura o la tensión cortante, como ya lo dije, que se le va a aplicar. Por lo tanto, siempre van a ser fluctuaciones de ella. El siguiente que vamos a ver es la viscosidad con respecto a la temperatura. Esta es la dependencia que tienen estos dos, viscosidad y temperatura. En la mayoría de los materiales, esta dependencia es exponencial y puede haber variaciones de hasta el 10% por cada grado centígrado que este aumente o fluctúe.
Esto dice que a mayor temperatura debería de disminuir la viscosidad, puesto que el fluido a mayor temperatura, mientras más caliente sea, va a provocar que sea más líquido. Sin embargo, obviamente hay ciertas excepciones a la regla. Y por último tenemos la medición de la viscosidad. Estos viscosómetros y su funcionamiento, cómo vamos a poder medir la viscosidad de un fluido realmente. El primero que tenemos es un viscosómetro de tambor giratorio, el cual el procedimiento de este consiste en hacer girar un tambor exterior a una velocidad angular constante, la cual vamos a determinar como W. Mientras que el tambor interno se va a mantener estático. Por consiguiente, el fluido que va a quedar en contacto con el tambor giratorio va a tener una velocidad V que vamos a conocer. Debido a la viscosidad del fluido, se va a presentar una fuerza de arrastre, una fuerza contraria a la superficie del tambor interno, que es el tambor que se va a permanecer estático, cuya magnitud va a ser una medida de tensión de corte, que denominaremos como T, y así es como en este método se va a calcular esta viscosidad. Aquí tenemos un viscosómetro de tambor giratorio. Esta es la imagen que explica este tambor. El siguiente va a ser un viscosómetro de tubo capilar, el cual es un instrumento para medir la viscosidad de un fluido, haciendo pasar un gradiente de presión o velocidad conocidas a través de un tramo de tubería que tendrá también un diámetro conocido. Aquí podemos observar la imagen que describe este viscosómetro. El siguiente viscosómetro que tenemos es un viscosómetro de vidrio capilar estándar calibrado. Este básicamente permite al fluido líquido fluir bajo el efecto de la gravedad, y se va a registrar el tiempo que va a tardar para que el borde superior del mecanismo pase de la marca de regulación superior a la marca inferior. Esto quiere decir que va a medir el tiempo que va a tardar el fluido en pasar de la marca superior a la marca inferior. O sea, cuánto tiempo va a tardar en llegar. Aquí tenemos varios viscosómetros, los tipos de ellos. Su forma y su grosor van a depender de la necesidad que cada uno tenga. El siguiente es un viscosómetro de caída de bola. Este viscosómetro está provisto de dos columnas cilíndricas transparentes, de vidrio por supuesto, en el cual se deja caer una bolita, una esfera sólida a través de diferentes líquidos. Estos tubos pueden ser llenados de líquidos incluso distintos para poderse comparar uno entre otro. El equipo se puede iluminar por detrás para poderse observar mejor estas bolas al caer. Este se basa en un sistema de medida Doppler que consiste en determinar el tiempo en el que una esfera sólida necesita para recorrer una distancia entre dos puntos de referencia dentro de un tubo de muestra. Es decir, vamos a tener un tubo con un fluido al cual vamos a medir que una esfera cuánto va a tardar de llegar del punto A al punto B. Aquí podemos observar la imagen de este viscosómetro. Y bueno, profesor, este ha sido todo de mi infografía 2. Espero que le haya gustado y muchas gracias por ver. Que tenga una linda tarde.